Bueno, bienvenidas todos y todos. He estado muy complacido con la, eh, los comentarios que hemos recibido de Evan, de Larry y de algunos de ustedes. Acuérdense que pueden escribirnos cuando gusten a Héctor y a mí para simplemente compartir su experiencia. Y dentro de la parte de visitas, creo que es muy valioso el que sepan eh, qué es lo que hace el Consulado General de México en Boston, que no solamente atiende a la ciudad, sino prácticamente toda la región de Nueva Inglaterra, donde hay una serie de temas de educación, de colaboración, pero también de seguridad y de atención a nuestros paisanos. Y es un verdadero privilegio presentarles a uno de los diplomáticos más distinguidos del servicio exterior mexicano, quien además ha encabezado tanto la Dirección General de Asuntos Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores como el Instituto de Cultura de México en Washington, D.C., que pues es un lugar maravilloso y de gran resonancia para todo el quehacer artístico y cultural de México. Además, el cónsul Fierro es un querido amigo desde hace muchísimos años, un gran amigo de la UNAM y casualmente mi vecino aquí en esta zona de Boston que se llama Brookline. Así es que sin mayor preámbulo, les pido a todos que le demos la bienvenida al Cónsul General de México, Alberto Fierro Garza. Gracias, maestro Juárez. Buenas tardes a todos. Bueno, creo que en México son todavía buenos días, aquí ya son buenas tardes. Me da mucho gusto tener esta oportunidad. Agradezco mucho a la UNAM Boston por la invitación y por haber elegido darnos la oportunidad de platicar con ustedes sobre qué hacemos en el consulado. Están conmigo el cónsul adscrito, Felipe Cuellar, que y está nuestra colaboradora Jamie Seca del área de prensa y asuntos culturales, que también platicará de su trabajo. Y debe de entrar en un momento otra colaboradora del área de innovación. Yo creo que es importante que sepan y estén muy orgullosos que México es el país que tiene el mayor número de consulados en otro país. Hay una red de 50 consulados de México en Estados Unidos, pero no es uno por estado de la Unión Americana, sino tiene que ver con la cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos. Ustedes sabrán que hay 38 millones de mexicanoamericanos y de esos 38 millones, 11 millones aproximadamente nacidos en México que viven en Estados Unidos. Entonces, la función prioritaria de los consulados son justamente, son dos, es promover los intereses de México en una región en particular y defender y dar servicios a la comunidad mexicana en esa circunscripción. Entonces, por ejemplo, en California hay más de 10 consulados, creo que son 10 consulados en California. En Arizona hay 3 o 4, en Texas hay 9, y hay otros consulados como este que cubre distintos estados de la Unión Americana. Nosotros cubrimos 5 de los estados de lo que se llama Nueva Inglaterra: Vermont, Maine, New Hampshire, Massachusetts y Rhode Island. Ahora, cuando decimos dar servicios a la comunidad mexicana, el primer servicio que damos es el de documentación. Como ustedes saben, muchos mexicanos no tienen una identificación oficial que les permita identificarse ante las autoridades, recoger a sus hijos en las escuelas,
pagar impuestos. Entonces, el servicio más importante que hace, no es el más importante, pero el cotidiano es la expedición de documentos. ¿Qué documentos sacamos? Pasaportes, matrículas consulares, que es una como licencia de conducir, que tiene la fotografía, el nombre y la dirección de la persona. Y esas matrículas consulares son aceptadas en los bancos, por ejemplo, para abrir cuentas de banco y en otros lugares para poder, por ejemplo, recoger a los hijos en las escuelas y demás. Como eh, eh, otro servicio importante es el de registro civil. México promueve que todos los hijos de mexicanos sean registrados y gocen de la doble nacionalidad. Y decimos gocen porque nunca se sabe si van a querer vivir después en México o les van a conseguir un trabajo en México. Y entonces sí promovemos que los hijos de mexicanos sean registrados en el consulado y aquí les hacemos el acta de nacimiento. Damos también visas para aquellas personas que necesitan visa para ir a México de otras nacionalidades que no sean americanos. Y para mí, ustedes posiblemente sepan que hay más de 1 millón de americanos que viven en México todos los años, por lo menos, que tienen residencia y viven más de 6 meses al año y entonces necesitan un visado especial. Eso lo hacemos acá. Otro servicio de documentación que es también muy importante es el de poderes notariales. Cuando un mexicano aquí no puede ir a México a hacer un trámite legal, por ejemplo, desde tramitar su divorcio o vender un terreno o aceptar una herencia o registrar al hijo que nació allá, le da un poder a una tercera persona para que en su nombre pueda hacer esos trámites. Entonces yo como cónsul, una de mis funciones es ser notario y entonces se expide el poder notarial y con eso entonces pueden los mexicanos hacer trámites en México. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o le seguimos. Como mencionó el maestro Juárez, la Cancillería mexicana tiene un instituto de los mexicanos en el exterior que coordina una serie de programas y de servicios educativos, principalmente para las comunidades mexicanas. Entonces, todos los consulados tenemos una sección de asuntos comunitarios. En todos los consulados tenemos una ventanilla de salud en donde nos asociamos con alguna agencia local y brindamos servicios de información sobre las clínicas de más bajo costo y de cómo acceder a los servicios de salud en cada una de las circunscripciones. En algunos casos, por ejemplo, se dan de estas agencias a vacunar en el consulado. En otras ocasiones, muchos de nuestros connacionales no tienen seguro de gastos médicos, entonces se les ayuda a uno a tener más información de cómo cuidar su salud y otra es información de cómo tener acceso a clínicas de bajo costo que existen en muchos lados de la Unión Americana. Otro de los servicios de asuntos comunitarios son lo que se llaman las plazas comunitarias, que hay más de 800, si no me equivoco,
en Estados Unidos, que son también nos asociamos con alguna organización que quiera brindar servicios educativos para educación de adultos. Y el INEA capacita a estas personas y se usa, el INEA es el Instituto Nacional para la Educación de Adultos, y de esa manera tienen toda una metodología para que puedan terminar su primaria o su secundaria o tomen cursos de capacitación laboral. Entonces, nosotros tenemos 2 plazas comunitarias, una en Vermont y una en Rhode Island, que le dan servicio a nuestros trabajadores migratorios. Y hay un programa también que se llama IMEBecas, que busca apoyar a estos estudiantes que están sacando su primaria o su secundaria, o también en asociación con algunas universidades o community colleges para dar ciertos apoyos. Son pequeñas becas que ayuden y estimulen a que nuestros paisanos puedan tener acceso a la educación superior. Y se promueven también cursos de educación financiera para que los mexicanos aprendan a usar bancos y a tener historia financiera que luego les pueda permitir, por ejemplo, tener acceso a créditos. Y sobre todo no tener el dinero debajo del colchón, porque son muchas veces sujetos de robo y demás. Felipe, ahora le voy a pedir al cónsul Cuéllar, bueno, que complemente si me faltó mencionar algo de estos servicios comunitarios y que nos platique cuáles son los servicios de protección que da un consulado. Muchas gracias, cónsul. Un placer estar con todos ustedes. Creo que efectivamente parte de las actividades básicamente de documentación han sido abordadas por el cónsul general. Yo agregaría tal vez el hecho de la preocupación del gobierno mexicano efectivamente por documentar a los menores, lo decía bien el cónsul, sobre todo la expedición de actas de nacimiento, y se pierde de vista lamentablemente por un alto número de mexicanos residentes en Estados Unidos, que porque ya han obtenido la nacionalidad norteamericana, por ejemplo, la ciudadanía, le niegan a sus hijos, a sus menores hijos de edad, la posibilidad de obtener también su registro y ser doble nacionales. Esta es una de las preocupaciones. La otra cuestión que ya mencionaba el cónsul, que es importante también, aparte de actuar como notario público, el titular del consulado tiene la facultad de celebrar matrimonios civiles, obviamente, que también es otra de las partes importantes. Aquí destacaríamos básicamente que ambos contrayentes deben ser mexicanos para poder celebrar su matrimonio en uno de los consulados, de los 50 consulados en Estados Unidos con que cuenta México. Pasando particularmente al área de protección, hay una serie de rubros en los cuales la gran preocupación del consulado de los consulados de México en Estados Unidos y particularmente del Consulado de México en Boston es asistir a aquellos mexicanos que pueden enfrentar dificultades con las autoridades norteamericanas. Es el caso sobre todo pues de aquellas personas que por su carácter de indocumentados pues se vuelven muy vulnerables, por ejemplo, al conducir sin una licencia de manejo, al conducir bajo los efectos de alguna droga o el alcohol. Aquí siempre el Consulado de México lo que va a procurar es brindar asistencia legal. Existe una red amplia también de abogados consultores, abogados que pueden, en la mayoría de los casos, brindar una asistencia de manera gratuita. Y nosotros hablamos de que en protección tenemos lo que comúnmente se conoce como la protección preventiva. Constantemente lo que estamos haciendo es lanzar información a través de muy distintos medios, de redes sociales, por supuesto, indicándole al connacional mexicano que radica en los Estados Unidos la mejor manera de actuar frente a las autoridades norteamericanas. Evitar, obviamente, tener cualquier problema legal en Estados Unidos
porque a veces se piensa que por ser mexicanos, pues puede el Consulado de México pedir una excepción en el trato, digamos, pero esto no es así. Efectivamente, conducirá necesariamente al proceso legal y la posterior deportación cuando se trata de una persona que es indocumentada. Nosotros tenemos que ser esa parte, digamos, que está constantemente asesorando a los connacionales en de qué manera actuar frente a la autoridad, frente a las autoridades migratorias, por ejemplo. Hay quienes tienen la posibilidad de arreglar papeles, como se suele decir cotidianamente, de solventar su situación migratoria en los Estados Unidos, de regularizar su situación. También tenemos asesoría legal para poder llevar a buen término este proceso. En el caso, por ejemplo, el área de protección del Consulado de México en Boston, regularmente, ahorita no lo estamos haciendo como consecuencia de la pandemia, pero se tiene que visitar periódicamente centros de detención, centros carcelarios, penitenciarios, visitar a los mexicanos que puedan estar ahí recluidos y, conforme al derecho internacional, vigilar que estos estén siendo respetados en sus derechos humanos, y de no ser el caso, a través de abogados, porque recuérdese que los consulados somos un gobierno extranjero actuando en los Estados Unidos, y en ese sentido, a través de abogados y de los mecanismos legales establecidos en este país, elevar las protestas necesarias. Decía yo, lamentablemente, pues ya vamos para un año con la pandemia, y la asesoría que hemos brindado, por ejemplo, a las personas que están recluidas o detenidas o en proceso de deportación, pues ha sido de manera virtual, a través de pues, estos medios, de las redes sociales, del Zoom, de todo esto que se ha vuelto muy popular en el prácticamente el último año. Tenemos que brindar también asesoría en materia de trámites ante el gobierno mexicano, por ejemplo, como puede ser las cartas de no antecedentes penales, en donde también el Consulado de México brinda apoyo para que aquellas personas que estén realizando sus trámites de regularización migratoria puedan contar con las cartas de que no tienen antecedentes penales, que es una precisamente de las exigencias que plantean el gobierno norteamericano para regularizar la situación migratoria de los connacionales. Tenemos un programa amplio de asesoría legal para mexicanos, que igual, como decía el cónsul Fierro, pues es digno de mención, puesto que es el programa más amplio de apoyo legal para mexicanos en Estados Unidos, que cuenta con una amplia red de abogados que toman casos legales de la más distinta envergadura, en donde es importante que los mexicanos sepan que cuentan también con la asistencia legal y jurídica de parte del Consulado de México. Yo lo dejaría ahí, cónsul, a manera de introducción y un poquito para sembrar posibles preguntas. Muchas gracias, Felipe. Dependiendo del tamaño de los consulados, hay consulados como el de Los Ángeles, el de Chicago, el de Nueva York, el de Houston, el de Atlanta, que son gigantes. Entonces, dependiendo del tamaño, también el tamaño de sus ventanillas. Pero hace unos años ya, bueno, pero todos, por ejemplo, trabajamos en programas de apoyo a víctimas de violencia. Y hay una ventanilla de servicios integrales para la mujer. La violencia doméstica no necesariamente es solo para mujeres, pero mayoritariamente son las víctimas. Y tenemos siempre abogados que pueden apoyarlas, y estamos en contacto con los refugios que pueden apoyar a mujeres cuando tienen que estar con refugios, y con organizaciones civiles que dan estos servicios. Y abogados que ayudan. Hay una visa especial, la visa U, que es una visa que pueden lograr las personas que son víctimas o de tráfico o de violencia, ¿no? Y bueno, y obviamente hacemos todo. Mucho de nuestro trabajo es tener vínculos con
las autoridades migratorias, las autoridades las policías, los sheriffs, para que asegurarnos de que nos comuniquen o que les digan a nuestros connacionales que tienen el derecho de comunicarse con nosotros. A quien le interese, si alguno de ustedes es abogado, hubo un muy importante precedente hace unos años que ganamos en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, México contra Estados Unidos, que se llama el caso Avena, y justamente era que a muchos mexicanos tenían pena de muerte en la Unión Americana y en muchos se les dio porque no se les dio la opción de comunicarse a sus consulados. Si hubieran tenido una buena asesoría legal, otra cosa hubiera sido. Entonces ganamos eso y desde entonces México tiene un programa especial de apoyo para asegurarnos de que cualquiera que pudiera tener pena de muerte sea asesorado por abogados y no es para defender los que no hayan hecho lo que hicieron, sino que hayan tenido el derecho de ser defendidos por sus abogados y que se les siga el debido proceso. Yo me voy a tener que ir en 4 minutos y le voy a pedir al cónsul Cuéllar que continúe. Como les dije, está Paulina Ramírez, que es nuestra encargada de asuntos de innovación y de vínculos académicos, que nos va a platicar de su trabajo, y lo mismo Jamie Seca sobre las redes sociales del consulado, el área de prensa y cuestiones de promoción. Pero como les decía yo, la otra parte de nuestro trabajo es hacer promoción económica, promoción turística, promoción de vínculos académicos. Antes de irme, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta específica para mí. Minerva y Esther. Sí, hola, buenos días aquí en México, buenas tardes allá en Boston. Tengo una duda. Hay muchos mexicanos que no tienen, pues alguna forma de enterarse de todos los programas que tienen ustedes como consulados y por ende, pues no tienen como la capacidad o no tienen la disponibilidad de tener acceso a lo que ustedes dicen, ¿no? Que apoyo legal y todas esas, compromisos que ustedes tienen con ellos. Mi pregunta es, ¿existe algún tipo de programa en donde ustedes den a conocer todos los servicios que ofrecen a los mexicanos? Sí, gracias por tu pregunta. ¿Por qué no escuchamos la otra pregunta y contesto las dos juntas? Muy bien. Ok, gracias. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Esther Alonso. Primero, pues quisiera reconocer el trabajo que hacen los consulados. Tuve yo la oportunidad de hacer mis prácticas en el consulado de Orlando, Florida, y la verdad es que hacen un gran trabajo, ¿no? Es muchísimo trabajo y mucha la demanda y la ayuda, y la verdad es que antes que nada quisiera reconocerles, ¿no? Ese trabajo que hacen por todos los mexicanos que están en Estados Unidos y que es bastante la ayuda que se les da. Y en segundo lugar, bueno, quisiera preguntarles ahora con esto de la pandemia, ¿no? ¿Cuál ha sido como la principal demanda que han tenido los mexicanos en medio de este confinamiento que estamos viviendo? Gracias. Gracias por tu pregunta. Curiosamente, el cónsul Cuéllar viene de Orlando, posiblemente estaba ahí cuando hiciste tú tus prácticas hasta el año pasado, y yo fui cónsul en Orlando, pero eso sí, ya hace 10 años. Gracias por el reconocimiento. ¿Cómo difundimos nuestros servicios? Le voy a pedir a Jamie, ahorita que me vaya, que le platique. Por supuesto, tenemos la página web,
pero Jamie les platicará más de redes sociales. Muchos mexicanos, todo mundo tiene, o la gran mayoría tienen un teléfono celular y tienen acceso ya a Internet. Entonces, de esa manera es especialmente cómo difundimos. Respecto a la demanda particular durante la pandemia, yo diría dos. Repatriación que fue algo que no mencionábamos ni el cónsul Cuellar ni yo, pero que es algo muy importante, repatriación de restos. Entonces, nosotros fuimos muy afortunados de que hasta ahorita llevamos nada más 10 mexicanos que murieron de COVID, pero, por ejemplo, en Nueva York hubo casi 1,000, en Chicago 700, en Los Ángeles, en California, mucho más de 1,000. Entonces, ese ha sido uno de los servicios más importantes. Y documentos, o sea, la gente que cuando estábamos cerrados, por ejemplo, sí nos pedían, por favor, urge tener un pasaporte actualizado para poder viajar o para poder pagar impuestos, como decía yo. Entonces, esos han sido básicamente los más importantes solicitudes que abriéramos y que pudiéramos recibirlos para estos servicios de documentación o estos poderes notariales para arreglar cuestiones en México. Gracias, Alberto. Felicidades y a seguir trabajando por México. Estamos muy orgullosos de tenerte al frente de todos los mexicanos en esta gran ciudad. Muchas gracias. Yo también pronto voy a tener que desaparecer, pero se quedan en excelentes manos. Es una gran oportunidad para que hagan todas las preguntas que quieran, comentarios, y pues ver también las estrategias distintas en regiones urbanas y suburbanas, rurales de Nueva Inglaterra, donde de repente hay muchos trabajadores mexicanos extraordinarios en la industria de la leche, en la industria de algunos productos agrícolas, y también en Boston, pues un número muy importante de estudiantes mexicanos en las grandes universidades, de profesores, de investigadores y también de gente de empresas, algunos de los cuales ustedes van a conocer en otros días. Así es que te escuchamos, Felipe, y por favor, después nos presentas a tus colegas del consulado. Efectivamente, muchas gracias, Benjamín. Realmente la intención es poderle ceder la palabra a Jamie Verde Díaz. Ella es nuestra colega que trabaja precisamente el área de prensa, redes sociales, todo esto, y que seguramente tendrá mucho que aportar a la pregunta que hacía particularmente Esther y Minerva. Le doy la palabra a Jamie. Bienvenida, Jamie. Hola, buenos días a todos. Buenas tardes a los que estamos aquí en Boston. Mi nombre de nacimiento es Jamie Verde. Mi nombre de casada aquí en Estados Unidos es Jamie Checa, para que no se confundan. Y contestando a la pregunta que hizo, me parece, Minerva, en cuanto a cómo promocionamos las actividades para los mexicanos que están aquí en Boston o en general en Estados Unidos, hemos tomado mucho ventaja de las redes sociales. Tenemos únicamente Twitter, Facebook y YouTube. Ahí nos encargamos de promocionar todas las actividades, todos los eventos y todas las campañas que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores para informar a la comunidad mexicana en todos los departamentos de protección, conoce tus derechos, de qué hacer en caso de detención, nuestra red de abogados. Ahora con la la pasada administración, que hubo muchísimos cambios en las leyes migratorias, pues se han hecho, y también en referencia a la nueva normalidad, se hicieron muchísimos Facebook Lives en el año pasado para informar a la comunidad de absolutamente todo, de los cambios de leyes, de migración, de
las nuevas reglas que el presidente impuso. En el caso de culturales, pues entrevistamos a muchos artistas mexicanos que están en esta área en diferentes ámbitos. Y pues en mi caso yo llevo el departamento de prensa. Antes de que hubiera esta pandemia, pues se hacían pues eventos físicos con todas las asociaciones de cultura. Aquí en Boston existen 39 museos aproximadamente, incluyendo el Museo de Bellas Artes. Básicamente en el área también del departamento cultural, el objetivo es principalmente fortalecer la imagen de México con un programa anual de eventos de diferentes ámbitos que cubren la cinematografía, la literatura, las artes visuales, la música, el teatro, la danza. Y dichas actividades se hacen en coordinación con varios de nuestros aliados. Uno de ellos es la UNAM Boston, pero hay varias instituciones culturales y artísticas locales que se dedican a la cultura y pues también les interesa mucho promover otras culturas, en el caso de la mexicana. Muchas gracias, Jamie. Yo agregaría a lo que correctamente menciona Jamie, aparte de las redes sociales, algo que nos favorece mucho son nuestros aliados, organizaciones comunitarias, organizaciones culturales, que afortunadamente ellos hacen esta labor, digamos, de eco, de resonancia, digamos, de las labores que brinda el consulado, lo cual nos permite pues ampliar, digamos, el conocimiento de las labores que lleva a cabo el consulado. Entonces, en ese sentido, las diversas organizaciones comunitarias son un aliado fundamental para los consulados de México en los Estados Unidos, y me refiero aquí sobre todo a organizaciones de vocación humanitaria, de vocación laboral, por ejemplo. Me refiero a organizaciones hispanas, latinas, culturales, que lo que se encargan es precisamente de destacar el valor, en este caso particular de nosotros, pues de la cultura mexicana. Afortunadamente tenemos fuertes aliados aquí en el área de Nueva Inglaterra, y ellos son esa especie de caja de resonancia, ¿verdad?, que nos permite llegar a un mayor cúmulo de personas y ser esa reverberancia, digamos, de los servicios que puede brindar el consulado. Las áreas que es muy particular, digamos, al Consulado de México en Boston es la relativa a la innovación tecnológica, la innovación. Como saben, al ubicarnos aquí en el área de Nueva Inglaterra, pues estamos probablemente en una de las regiones más industrializadas, de mayor innovación, y se ha instrumentado esta área de innovación, la cual está a cargo de Paulina Ramírez, a quien le voy a ceder la palabra para que un poco les comente a ustedes de la actividad que lleva a cabo este consulado. Paulina, adelante, por favor. Gracias, cónsul, y gracias a todos por estar aquí. Y bueno, como ya bien les dijo el cónsul, Boston es una de las ciudades con mayor innovación en todo sentido. Aquí se encuentran también las universidades más importantes del mundo, y es por eso que es tan importante para nosotros tener una oficina de representación que se encargue de vincular a las universidades mexicanas con las universidades locales para tratar de identificar oportunidades para hacer programas de colaboración. De lo que nos encargamos principalmente es de identificar estas oportunidades y transmitir todo tipo de información a México que sea de utilidad. Entonces, en ese sentido, también nos encargamos de conectar con los alumnos que se encuentran aquí para poder organizar eventos, que es muy importante también para nosotros poder estar presentes en eventos internacionales para poder estar al día con todos estos temas. El año pasado coorganizamos con el MIT una conferencia de inteligencia artificial para que México pudiera conocer todas las iniciativas que se están desarrollando en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, para que no nos quedemos atrás, porque una de las principales preocupaciones a nivel internacional
es que todos aquellos países que no se desarrollen en inteligencia artificial van a quedar rezagados. Entonces, tendríamos que reunirnos con diferentes países para saber cuáles son los temas prioritarios y empezar a trabajar en torno a eso para crear políticas públicas que puedan mejorar nuestro país. También estamos constantemente, como ya les dije, identificando oportunidades con las universidades. Si hay alguna oportunidad de intercambio que nosotros notemos, inmediatamente les notificamos a algunas de las universidades con las que tenemos contacto. También intentamos desarrollar programas de intercambio, bueno, no nosotros, pero con las universidades estamos constantemente en contacto, así como con la UNAM Boston, la representación de UNAM Boston aquí. El TEC de Monterrey también tiene una representación acá. Y estamos tratando, hemos durante los últimos años, tratado de un poco copiar el modelo que tienen otros consulados, que son, por ejemplo, el consulado de Suiza, no tiene una representación como tal para expedir pasaportes ni documentación, sino que más bien a lo que se dedican es a conectar, a vincular constantemente su país con todo lo que está sucediendo en esta ciudad. Entonces, nosotros estamos tratando también de hacer eso, apoyando también a emprendedores mexicanos que están acá y trayendo a emprendedores mexicanos. El año antepasado también, junto con otra organización, coorganizamos un proyecto de traer emprendedores a que se capacitaran durante un mes, bueno, 3 semanas para ser exactos, y les dieron mentoría varios profesores de acá, especializados en diferentes temas, dependiendo de las startups que venían. Se les daban pláticas y mentorías sobre cómo desarrollar mejor su idea de negocio, en qué aspectos les hacían falta desarrollar su proyecto, cómo podían crecer, con quién podían conectar, etc. Entonces, esas son algunas de las actividades que desarrollamos en el área de innovación. Y pues, no sé si fue muy rápido, pero muy breve, pero si le gustaría agregar algo, Cónsul. Probablemente sería interesante para los chicos, Pau, poner el caso de Moderna a propósito de las vacunas del COVID-19. Bueno, con Moderna hemos tratado de tener una conversación, identificamos a científicos que estén trabajando allá y de hecho, a ustedes tal vez les interesaría el consulado, además de hacer las pláticas que Jamie ya les mencionó de temas culturales, también estamos desarrollando conferencias, bueno, conversaciones con gente, con científicos de todo tipo, de diferentes áreas. Entre ellas se encontraba una científica mexicana que se encuentra trabajando en Moderna, que nos dio una plática muy interesante de cómo es todo este proceso. Y pues es básicamente lo que hemos hecho. Excelente, Pau, muchas gracias. Héctor, no sé si haya de parte de los chicos alguna pregunta adicional. Bueno, si alguien tiene una pregunta puede levantar la mano en el Zoom y con todo gusto. Estoy viendo a Carmen, por favor. Hola, buenos días a todos. Buenas tardes también. A mí me gustaría preguntarles si, por ejemplo, nosotros que somos estudiantes y ya que mencionaban un poco en la parte de qué se hace como en la parte de vinculación con los alumnos, a mí me gustaría saber si ustedes nos recomiendan, por ejemplo, si alguna vez nosotros hacemos un intercambio hacia Estados Unidos y, por ejemplo, llegamos a Boston o alguna otra ciudad u otro sitio, ¿ustedes nos recomiendan acercarnos directamente o pues sí, lo más pronto posible al consulado para que pues de alguna manera sepan de nuestra existencia como estudiantes? ¿O qué es lo que nos recomiendan siendo estudiantes y que vamos a hacer un intercambio hacia allá? Gracias. Bueno, yo lo que te recomendaría es normalmente las universidades a las que vas de intercambio forman asociaciones estudiantiles de diferentes cosas, ¿no?
entre ellas asociaciones estudiantiles de mexicanos. Entonces yo te recomendaría, y a todos los que estén escuchando, que se acerquen a estas asociaciones que muchas veces tienen actividades que se vinculan con los consulados. Y también que se intenten acercar a los consulados, porque muchas veces para nosotros es muy difícil saber quiénes son los que están en los países o en las universidades de intercambio. Si ustedes no se acercan a nosotros, es muy difícil que conozcamos de su existencia. Y es por eso que nos apoyamos tanto de las asociaciones estudiantiles de mexicanos. Tal es el caso del Consulado de Boston. Como las universidades no nos pasan a nosotros ninguna información, siempre es a través de ustedes que nos enteramos que están acá. Entonces sí, es lo que te recomendaría definitivamente. Yo agregaría a lo que correctamente señala Paulina, para cualquier mexicano que viaja al exterior, y sobre todo si va a tener una residencia temporal amplia, es súper recomendable el entrar en contacto con el Consulado de México o con la Embajada de México en el país. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, el compromiso de las representaciones diplomáticas o consulares mexicanas es llevar un récord, una anotación de los mexicanos que viven le llamamos en las circunscripciones, es decir, en el área de competencia. En ese sentido es muy importante porque cuando se acercan ustedes en el eventual caso de estar en el exterior, le va a permitir al consulado primero saber qué mexicanos viven en la región, pero segundo y más importante, ante hechos pues, desgraciados que pueden suceder, como puede ser un huracán, un tsunami, en fin, cosas que no deseamos obviamente que sucedan, pues lo primero que va a hacer el gobierno de México es contactar al consulado o a la embajada y saber si algún mexicano padeció pues algún desastre, alguna situación especial, si se encuentran bien, todo esto. Entonces, sí es de lo más recomendable establecer contacto con el consulado o la embajada que corresponda. Muchas gracias. Larry, ¿tienes una pregunta, comentario? Sí, pues me gustaría saber respecto de lo que decía Paulina, ¿cómo nos podemos enterar de estas convocatorias? Por ejemplo, la que comentaba de los emprendedores que pues los capacitan allá, ¿cómo es el proceso para poder participar en este tipo de capacitación? Y también no sé si nos puedan compartir, ya sea como pues su Twitter o o bueno, las redes sociales del consulado, para que igual pues los alumnos podamos seguirlos y estar en contacto con ustedes. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Pues sí, es a través de redes sociales. La verdad es que sí les recomiendo que nos sigan. Muchas veces subimos convocatorias para todo tipo de programas. Entonces es nuestro principal medio de comunicación. Muchas gracias. Paulina mencionaba esta colección, voy a llamarle así, de videoconferencias que el año pasado se llevaron a cabo conjuntamente con mexicanos de muy disímbolas profesiones y que nos permitió, yo voy a sugerirles que a través de nuestras redes sociales identifiquen estas conferencias que además, si mal no recuerdo, Pau, son el 100% en inglés, pero con personalidades y profesionistas mexicanos, gente que llegó en un momento dado a Nueva Inglaterra, a Boston particularmente, que estudió en alguna universidad, pero que ha tenido la oportunidad hoy en día de ser un joven emprendedor, por ejemplo. Creo que esto va a ser de mucha, pues les va a servir a ustedes de mucha orientación y va a ser algo muy ilustrativo, puesto que se trata de, yo lo suelo decir, de mexicanos exitosos en Nueva Inglaterra. Entonces sí, habría que entrar al sitio creo que está en Facebook, ¿no, Pau? Sí, todo está en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. De hecho, les estoy dejando la información en el chat para que vean, porque no nada más promovemos las convocatorias que el consulado organiza, sino muchas veces también las instituciones nos piden promover sus propias convocatorias en referente a, no sé, a algún
no sé, algún festival de cine, o en el caso de Pau, pues algún evento de innovación, o si quieres aplicar para, no sé, alguna beca, algún intercambio, lo que sea. Hay muchas instituciones que buscan a los consulados para promover sus eventos. Entonces, los ponemos todos en las redes sociales, la página de internet, y las pláticas también están en YouTube. En un segundo les mando el link también, por si tienen alguna en interés. Ha sido un poquito controversial, porque muchos mexicanos nos dicen por qué es en inglés. La decisión que se tomó de hacer todas esas pláticas, sobre todo culturales y de innovación, que sean en inglés, es para tener y abarcar un poquito más de público, que no nada, como ya con la nueva actualidad, con la nueva normalidad de hacer todo en línea, pues puede tener un alcance mucho más internacional, para que se vea que la comunidad mexicana está haciendo cosas muy importantes en el caso de la ciudad de Boston o de Nueva Inglaterra, pero así se pueden obrar en cualquier estado de Estados Unidos o cualquier país del mundo, de que la presencia de los mexicanos está muy activa en diferentes ámbitos. Definitivamente. Yo agregaría nada más a lo que señala Jamie. Cada uno de los 50 consulados de México en la Unión Americana tiene una vocación, un perfil. El cónsul Fierro decía, Los Ángeles, Chicago, Nueva York son nuestros hermanos mayores, vamos a decir. La comunidad mexicana es muy numerosa, pero habemos los consulados que nuestra vocación o nuestro perfil pues es precisamente del que habla Paulina, del que habla Jamie, y creo que también es necesario, como dicen vulgarmente o comúnmente, pues cacarear el huevo, ¿verdad? Es decir, que hay parte de la comunidad mexicana que también está haciendo otro tipo de actividades, que no todos son indocumentados, que ojalá todos pudiéramos tener documentos, ¿verdad? Pero que también hay una, pues digamos, una élite, digamos, intelectual importante, está haciendo mucho también por, no solamente la innovación, sino también por vincular a la economía mexicana, como decía Paulina, pues al desarrollo y a la economía de punta, ¿no? Digamos. Muchas gracias, cónsul. Esther, ¿tienes otro comentario? Sí, gracias. Yo nada más, tomando en cuenta esto de todas las instituciones educativas que hay allá y lo de la nueva normalidad, no sé si haya o habrá en algún futuro alguna información de que a lo mejor que se pueda aprovechar todo esto del Zoom, de tomar cursos incluso en las universidades, estando aquí, ¿no? Como lo estamos haciendo ahorita, a lo mejor otro tipo de cursos que nos puedan ayudar o que puedan ayudar a todos, a los estudiantes aquí, pues también a lo mejor a tener nuevos conocimientos y sin tener que viajar, ¿no? Y aprovechar a lo mejor esta ventaja del Zoom y de cómo se está llevando ahora la educación a cabo. Pues sí, mira, ahorita sí están ofreciendo muchos programas híbridos y también en línea. Entonces sería cuestión de que te metieras a revisar en la institución que más te interese. Yo creo que igual Héctor aquí te puede ayudar mucho. En UMass hay excelentes programas, es una educación muy buena. Entonces creo que la UNAM ahí tiene una puerta abierta que deberían aprovechar todos ustedes ahí con Héctor. También hay otras plataformas que ofrecen cursos gratis, que no te dan el certificado. Si quieres el certificado tienes que pagar una mínima cantidad, se supone, por el certificado, pero si no, se llama EDX, y como esa hay otras también que se llaman Coursera y otras en las que puedes aprender nuevas cosas de instituciones de acá, incluyendo Harvard y MIT. Pero creo que deberían aprovechar mucho la plataforma que Héctor les puede ofrecer. Sí, muchas gracias, Paulina. Pues veo que ya no hay más manos levantadas, entonces si no hay más preguntas, yo le agradezco mucho. Larry, ¿tienes un último comentario? Sí, bueno, ayer estábamos mencionando algunas preguntas y una que pues mencionaron algunos alumnos era si nos podían contar un poco, bueno, brevemente, cómo es que ustedes llegaron al consulado, si nos pueden contar un poco de su carrera profesional, ¿no? Vi algunos de los alumnos que estaban como interesados en quizá en una carrera en la diplomacia o en algún tema internacional.
¿Ustedes qué recomendaciones les pueden dar o si nos pueden contar un poco de su experiencia particular? Muchas gracias. Gracias, Larry. Pau, Jamie, si quieren empiezo yo, nada más para destacar. Soy prácticamente el decano aquí en el Consulado de México en Boston. Tengo prácticamente 30 años del Servicio Exterior Mexicano. Como muchos de mis colegas, pues estudiamos Relaciones Internacionales. Yo estudié particularmente en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, en aquel entonces creo que se le sigue llamando Ilusiones Internacionales, ¿verdad? Por ahí. Entonces, la verdad es que siempre estudié yo la licenciatura con la idea de formar parte del servicio exterior. Tengo compañeros dentro de la licenciatura que se han dedicado a las más diversas cosas, desde el comercio exterior hasta cuestiones legales, en fin, una serie de cosas. Hay quienes nada que ver con la carrera, como suele suceder también en muchas ocasiones. En mi caso personal, bueno, yo hice en la propia UNAM también una licenciatura en Estudios México, una maestría en Estudios México-Estados Unidos, y tengo algunos estudios en el extranjero, básicamente en Italia, donde también estuve adscrito. Me incorporo al Servicio Exterior Mexicano en el año 92, y de entonces a la fecha pues he tenido la fortuna de estar en consulados, en el Consulado General de México en San Diego, en el Consulado General de México en Chicago, en la Embajada de México en el Vaticano, que siempre es lo que suena así como más rimbombante y lo que más le llama la atención a la gente, más preguntas me hace de a qué papa conocí y cosas así. Pero posteriormente estuve en Bruselas, en Bélgica, luego en Orlando, en el Consulado de México en Orlando, Florida, y pues prácticamente un año a la fecha aquí en el Consulado de México en Boston, que ha sido una experiencia por demás interesante. Si me preguntan qué licenciatura habría que estudiar para el examen del servicio exterior, prácticamente hoy en día es cualquiera. Yo tengo un compañero que es veterinario, es un excelente diplomático. Tengo un compañero que es dentista, que es cónsul adscrito en el Consulado de México en Las Vegas. Tengo una compañera arquitecta que su perfil profesional en el servicio exterior se ha ido básicamente hacia la cuestión cultural, como el cónsul Fierro, que como lo decía Benjamín, pues es una gente muy reconocida en el ámbito de la cultura mexicana, promotor de la cultura mexicana. En fin, ese es un poco el panorama. Me pasa como a muchos miembros del servicio exterior. Salí con 2 niñas pequeñas de la Ciudad de México que hoy en día son mayores. Hasta hace poco una de ellas vivía en África y otra acá en Estados Unidos. Y bueno, llegó el punto en el que nos quedamos solos, mi esposa y yo. Pero ese es un poco el devenir, digamos, de los miembros del Servicio Exterior Mexicano. Supongo que en algunos cuantos años pues pasaré al proceso de jubilación, pero con la satisfacción del deber cumplido, creo yo. Jamie, no, al contrario, Jamie. Pues yo llegué a Estados Unidos para básicamente estudiar, y ya estando aquí me surgió la curiosidad de trabajar en un consulado, sobre todo porque estaba a punto de entrar a la universidad y quería cambiar mi carrera a Relaciones Internacionales, pero no quería cambiarla hasta no probar y saber de qué se trataba. No la cambié, sin embargo, la experiencia que te da un consulado es muy amplia, abarca muchísimas cosas, como lo comentó el cónsul. En mi caso, pues estoy estudiando negocios internacionales y me estoy encargando del departamento de prensa y de cultura. Igual no está tan relacionado, pero es básicamente promover a tu país y tener la mejor imagen que se pueda tener y cambiar esa imagen que tienen muchos de México en cuanto a pues los básicos, ¿no? Con el bigote y el sombrero. Creo que somos muchísimo más que eso. Y bueno, pues si a alguno de ustedes les interesaría, pues yo creo que estar pendientes de las convocatorias de la Secretaría me parece, cónsul, usted me puede corregir, del Instituto Matías Romero, me parece también. Hay muchas convocatorias
a lo largo de todo el año donde pueden aplicar y hacer los exámenes debidos para ingresar al servicio exterior. Yo no soy parte del servicio exterior, nosotros no somos diplomáticos, sin embargo, pues también hay oportunidades para quienes no tengan la carrera o no pertenezcan al círculo diplomático. Pau. Bueno, pues yo, muy parecido a Jamie, vine a estudiar mi maestría y una vez que me gradué de la maestría, pues busqué la oportunidad de trabajar en el consulado y afortunadamente pues había un espacio para entrar. Desde que entré como en el área de innovación y asuntos económicos ya no los llevo yo, pero la verdad es que, como dice Jamie, he aprendido muchísimo. Yo tampoco soy diplomática, pero si les interesa entrar en la rama diplomática, creo que la mejor manera es pues la carrera diplomática tal cual la hizo el cónsul Felipe Cuellar. Entonces sí, investiguen las convocatorias que saca el Matías Romero y pues creo que la carrera diplomática es algo muy bonito, de lo que uno se lleva muchas cosas.